Entramos a otra semana más de esta Pascua, el gozo, la alegría de sentirnos llamados por Dios a su rebaño. Este domingo, conocido como el Domingo del Buen Pastor. Hoy el Evangelio apunta hacia eso, a mostrarnos cómo Jesús, después de vencer la muerte y el pecado, de vencer las tinieblas, de vencer los miedos, de vencer todo aquello que nos impedía ir a la casa del Padre, Él se presenta nuevamente y nos muestra que es el buen pastor al cual nosotros, sus ovejas, escuchamos y le reconocemos, le seguimos, pero además sabemos que Él nos da la vida eterna y por eso no vamos a perecer para siempre, sino que nuestro paso por este mundo es precisamente para encontrar las maravillas del Señor realizadas en la eternidad. Él nos muestra cómo nadie nos podrá arrebatar de sus manos, porque Él ya ha vencido aquel que en el principio arrebató la gracia inicial que Dios había creado en la humanidad. El Padre Celestial, que es el que nos puso en manos de Jesús, precisamente es el que permitió que Jesús venciera al pecado y a la muerte. Y por eso nadie podrá arrebatarnos de esas manos benditas del Padre. Ya que Jesús y el Padre son uno. Por eso, de esta manera, estamos garantizados de que nuestro paso hacia la eternidad, cuando sabemos escuchar la voz de Jesús, lo vamos a obtener. Pues bien, hoy el mundo escucha otras voces. Hoy el mundo está entretenido en escucharse tal vez a sí mismo o escuchar voces erróneas que precisamente no conducen a la salvación, conducen a la tristeza, al miedo, a la soledad, a la desintegración familiar. Voces que precisamente llevan al pecado, voces que distorsionan la verdad. Esas voces que es las que el mundo está confundido y que muchos de nuestros jóvenes y jovencitos que apenas empiezan se sienten desorientados porque esas voces que escuchan los llevan a no entenderse a sí mismos, los llevan a una soledad, a un aburrimiento de vida. No le tienen sentido a las situaciones de sus vidas, ni al hambre, ni a la muerte, ni al pecado, ni al no. Precisamente esos son los que muchos han llevado al suicidio. Hoy yo los invito a que a través de este evangelio y el día del buen pastor, sepamos escuchar primero la voz de Dios. Y esa voz de Dios que también habla a través de los padres, de los profesores y de las buenas personas y de aquellos que buscan con sincero corazón a Dios. Sepamos escuchar esas voces para que precisamente podamos tener una vida plena, una vida consagrada a la bondad, a la justicia y a la paz. Cuando escuchamos las voces que provienen de fuera de Dios, que no provienen del hogar, que no provienen de buenas personas, siempre terminamos perdiendo. Y siempre es donde esas voces alteran los ánimos de las familias y del pueblo y llevan a catástrofes. Llevan a que pueblos se enfrenten entre sí y se vivan grandes momentos de tormento, de dispersión, de pobreza y de fracaso. No lejos tenemos que irnos, lo vemos a diario en las noticias, pero es porque escuchamos otras voces. Pensamos que la voz de la tecnología, la voz de la cibernética, la voz de la ciencia es la única que tiene valor y estamos equivocados. Son verdades parciales, no son totales. La única verdad plena es la que Jesús nos da, porque es la que nos vino a cambiar nuestro panorama de vida, la que vino a cambiarnos de nuestra forma de ser, la que dio la vida por nosotros, y esa verdad es por la cual hoy estamos aquí presentes, firmes y seguros de saber que como ovejas de su rebaño nos conduce hacia fuentes tranquilas para reparar nuestras fuerzas.
tal como proclama el Salmo 23. Hoy, San Juan nos invita como él, teniendo esa gran revelación de Dios como un regalo de anticiparse a aquella misma verdad que él había revelado, le mostró para aquellos que pasaban la tribulación y se mantenían firmes, que eran lo que iban a obtener. Esto es lo que vio, que delante del Cordero había gente de toda raza, nación, pueblo y lengua, para precisamente alzar al Señor, al Cordero. Estos son los que vienen del gran tribulación, han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Por eso estos están ante el trono de Dios, dándole culto día y noche en su templo. El que se siente en el trono acampará entre ellos. Ya no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el sol ni el bochorno, porque el Cordero que está delante del trono será su pastor y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. Es lo que contempla San Juan, es el que permite mirar hacia el futuro. ¿Recuerdan en uno de mis mensajes durante Cuaresma, en el paso del Mar Rojo? ¿Qué eran aquellos que veían? Estaban quedados atónitos mirando el pasado, mirando hacia atrás, contemplando los que venían persiguiéndolos y miraban nomás las aguas que los obstruían. Pero Dios también sabía que delante habían cosas maravillosas. No tuvieron la fe, no creyeron, no esperaron que Jesús o que Dios podía hacer grandes maravillas. Y precisamente Dios a través de Moisés hace de que se abran las aguas, que venga el futuro, que venga el cambio, la transformación. Cuando tú tienes un problema, y es el que pasa en muchos jóvenes y jovencitas, que cuando tienen un problema miran hacia el pasado, miran hacia atrás, no miran al futuro. Por eso este año de la esperanza nos permite a nosotros mirar y contemplar hacia el futuro, no hacia el pasado, no hacia el fracaso que hicimos atrás, no hacia las malas decisiones. Es a través de esos errores que aprendemos, pero para poder vislumbrar, como lo hizo Juan, que nos escribe que adelante está precisamente esperándonos el Cordero para que nosotros allí resplandezcamos. Nosotros podemos tener esa capacidad de ver la luz, como Pablo y Bernabé mostraron a los gentiles esa luz para que los llevara a la salvación, para que también ellos encontraran a Jesús. Jesús es la respuesta de esa tiniebla que ellos vivían, de esa ignorancia de la fe, de esa ignorancia de la salvación. Pablo también nos regala en esta lectura el gusto y el gozo de saber que el Señor ha enviado a alguien para mostrar la luz. En tu vida puede que alguien sea esa luz para ti. Puede ser esa voz de ese pastor, de ese padre, de ese buen amigo, de esa persona que busca con sincero corazón a Dios, que te está dando, iluminando ese camino. A tu trabajo, a tus empresas, o a tu familia, o a tu propio negocio, como quieras llamarlo. Pero te está mostrando una luz. Yo te invito aquí, aunque tú no creas en Dios en este momento, entonces que por lo menos permitas dejar entrar en tu vida esa voz interior. Pero para poder escuchar esa voz interior, yo te invito a que primero tomes calma. Tienes que tener una calma porque muchas veces el miedo, la perturbación, el ruido que hay en ti no permite entrar una nueva acción en tu vida. Tú estás ocupando tu mente en otras cosas, estás ocupando tu mente en ese problema, estás ocupando tu mente en el miedo, ocupando tu mente en otros ruidos y en otras voces. Yo te invito a que aunque tú no creas en Dios, permita en este momento que escuches la voz de tu interior, de esa sabiduría. Calma primero, tienes que tener una calma para cual esa mente cuando esté en calma pueda procesar la información y llegar a esa fuerza de la sabiduría. Y cuando esa mente está entonces turbulenta, no podemos tomar decisiones, porque precisamente no hay acceso a eso que hay allí, a ese complejo que no es nuestra mente para encontrar una solución.
No es que esto sea una forma negativa, sino que precisamente tenemos que saber caminar, tenemos que saber cómo a través de la calma, todo pensamiento negativo, todo aquello sucio, todo aquello que es miedo, todo aquello que es turbulencia, se pueda despejar y parar de pensar en otras cosas. Segundo, tienes que tener la capacidad de saber detener y de aquello que tú estás tratando a la fuerza. No puedes forzar nada. Tienes que tener precisamente, dentro de esa calma, la capacidad de mirar lo fácil, lo más fácil, no aquello que está complicado para realizar. Uno de los pensamientos que a través de esos problemas que traen en tu vida puede llenarte de obstáculos es que esto está muy duro, esto no se puede solucionar. Ese pensamiento negativo tienes que dejarlo y precisamente inmediatamente pensar que tú vas a tomar control y que ese control que tú tomas sobre la situación es donde vas a poder encontrar una solución pronta y rápida. Y tercero, te invito a que tengas que tener paciencia, porque muchas veces el cambio, la transformación, la solución no es de un día para otro, toma un proceso. Muchas veces domar un caballo no es fácil, o domar un animal salvaje no es fácil, toma tiempo. Lo mismo dominar los pensamientos negativos toma su tiempo. Solucionar un problema toma su momento, 1, 2, 3 días, un mes, tal vez años, pero hay que empezar y tener esa paciencia. Ser precisamente paciente significa aquella persona que lleva pasos y que es precisamente aquella persona que tiene la capacidad de saber esperar. Yo te invito precisamente entonces que al aprender de los errores del pasado, evitemos volverlos a cometer. Y otra cosa muy importante, todo aquello que tú necesitas recordar está basado en lo que ha sucedido en tu vida para que el futuro se pueda ver mejor. Entonces, todo esto nos lleva a pensar que es necesario saber escuchar una voz. Y aunque tú no creas en Dios, entonces, como te digo, escucha esta voz interior con calma. Pero aquellos que creemos en Dios, escuchamos la voz del buen pastor que da la vida por sus ovejas. A todos ustedes, que Dios los bendiga, que tengan una excelente semana y que llegue para ti la novedad de saber que tu vida está cambiando.